Jesucristo mismo. Está hablando de Cristo. Está hablando que la iglesia está fundamentada en Cristo. No está fundamentada, mi hermano, en los apóstoles ni en los profetas. Está fundamentada en Cristo Jesús. Amén. Los apóstoles, profetas, pastores y todo lo que habla el libro de Efesios son dones que el Señor ha dado para administrar su iglesia. Entonces, pero la iglesia está fundamentada en Cristo Jesús. Y nosotros, sigue diciendo el pasaje, que en quien todo el edificio, oiga bien, habla de un edificio bien coordinado, va creciendo para ser templo santo en el Señor. Está hablando de un edificio que se va construyendo y que ese edificio tiene que ser santo. Ese edificio tiene que ser de Dios. Ese edificio está construyéndose porque es Dios el dueño de ese edificio. Y cada uno de nosotros formamos parte de ese edificio. El apóstol Pedro dice en Primera de Pedro capítulo 2, el verso 4: acercaos piedras vivas. Oiga bien, está hablando de un edificio en el libro de Efesios. Pablo habla de un edificio bien coordinado. Y para que haya un edificio tiene que haber un fundamento. Y él menciona el fundamento de los apóstoles y los profetas, pero dice que la piedra del ángulo es Cristo mismo. O sea que el que sostiene ese edificio es Cristo Jesús. Porque la iglesia está fundamentada en Cristo, que es el fundamento, la piedra angular del ángulo. O sea, la piedra que diseña y que tiene todo el control, lo que el edificio tiene, todo el equilibrio, todo lo que el edificio sostiene está sobre esa piedra del ángulo que es Jesucristo. O sea, la base que sostiene todo ese edificio. Pero ese edificio es formado de piedras, dice el apóstol Pedro, de piedras vivas, desechadas ciertamente, dicen, por los hombres. Los hombres no aceptaron esa piedra viva, más para Dios escogida y preciosa. Ahora dice el 5: vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual. O sea, piedras vivas. Nosotros, cada uno de nosotros, somos piedras vivas que estamos integradas en ese edificio que sostiene la piedra del ángulo, que es Cristo Jesús. Pero ese edificio, esas piedras vivas, está hablando que tiene que ser edificada espiritualmente. O sea que como iglesia nosotros servimos a Dios y hay que servirlo en el Espíritu. Hay que conocer lo que son las cosas del Espíritu, porque Dios es Espíritu. Y Él anda buscando verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Eso es lo que se mueve en esta casa. Es lo que te hace llorar, lo que te hace sentir la presencia de Él, porque es el Espíritu Santo el que está administrando la iglesia de Jesucristo. Amén, qué bueno es el Señor. La naturaleza de la iglesia. Dios llamó a la iglesia y le dio una misión. Cuando escudriñamos también el libro de San Mateo, el capítulo 28, el verso 18 y 19, ahí encontramos en ese pasaje la misión que Dios da a la iglesia. En el verso 19 dice: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. O sea, que da la orden de la misión de la iglesia: ir y predicar el evangelio. Entonces podemos decir que la misión de la iglesia es llevar el evangelio de Jesucristo al mundo perdido, a donde hay necesidad. Cada uno de nosotros formamos ese edificio como piedras vivas espirituales santos delante de Dios. Si estamos llamados a llevar el evangelio de poder, el evangelio de autoridad, el evangelio de unción, el evangelio que transforma la vida de los que están atados en el mundo. Para eso nos llamó, para cumplir la gran comisión de llevar el evangelio. La iglesia no solo es edificada para sostenerse ahí nada más, sino para cumplir los propósitos de Dios. Gloria al Señor Jesús. La
existencia, oye bien, de la iglesia desde la fundación hasta este día y hasta el día del rapto, cuando sea arrebatada al reino de los cielos, tiene un propósito divinamente establecido, un fundamento sólido. Amén. Y es involucrarse en los propósitos de Dios para la humanidad. La iglesia no simplemente Dios la fundó y la dejó para estar simplemente acomodado, sino para ir y cumplir los propósitos de Dios. Y los propósitos de Dios se cumplen cuando tú llevas palabra de Dios a las almas, a las vidas. Cuando tú haces lo que Dios nos ha llamado a hacer, y es cumplir la gran comisión, llevar el evangelio de Dios, el evangelio de Jesucristo de autoridad y poder. ¿Qué es la iglesia? Podemos hacernos esa pregunta. Muchos creen que la iglesia es un lugar, es un edificio que tiene un estilo de iglesia. Algunas tienen una cruz y dicen, ahí hay una iglesia. Otros ven un rótulo y dicen, ahí hay un nombre de una iglesia, ahí hay una iglesia. Lo que hay allí es un edificio y un local. La iglesia es tú, somos tú y yo. Si la iglesia se va de este lugar, tú sales, termina el culto, este sigue siendo un edificio vacío. Es una casa que al Señor le ha placido dárnosla para venir y unirnos y alabar y glorificar a Dios en este lugar. Pero cuando salimos de este lugar, la iglesia sale afuera. La iglesia va para afuera. Donde quiera que tú estás, eres la iglesia y estás representando la iglesia de Cristo Jesús. El privilegio que Dios nos da es de reunirnos en una confraternidad de gloria, de unción y de poder en esta casa para alabar su nombre. Pero en sí, la iglesia somos nosotros. Llévate eso bien claro en tu mente. Las palabras que describen a dicho organismo vivo que es la iglesia. La iglesia muchos la ven como una institución, y es una institución en organización como la ve el gobierno. El gobierno ve a la iglesia como una empresa y la toma en cuenta como una empresa. Pero nosotros, lo que en realidad somos, según la Biblia, es un organismo vivo. Pedro dice que esas piedras son vivas. Amén. Dile que está a tu lado, hay vida en mí. Hay vida de Cristo Jesús y estoy vivo por Cristo Jesús. Y la vida que tengo es una vida de abundancia. Es una vida eterna por medio de Cristo Jesús, Señor nuestro. Las palabras que describen también a los cristianos son puntos que tenemos que tomar en cuenta. Y también las ilustraciones que describen a la iglesia. Cuando escudriñamos la palabra griego neotestamentaria para describir la iglesia es eclesia, que significa asamblea o llamados para afuera. Oiga bien, no es llamado para adentro y no es llamado para afuera. Significa llamado para cumplir el propósito y la gran comisión que Dios ha encomendado a la iglesia. Cuando llama, llamados, está que fuimos llamados para cumplir los propósitos de Dios afuera. ¿Qué necesidad hay afuera? Afuera hay muchas almas que hay que ganarlas para Cristo. Afuera